Hace un par de días me escribió una chica por TikTok para preguntarme mi experiencia en un grado superior de ilustración. Entonces he pensado que quizás este vídeo podía ser interesante por si alguien se estaba planteando meterse en un grado de ilustración, pues ver qué podía encontrarse. ¡Holi! Para quien no me conozca, soy Bea Happy Loki y tengo un pequeño negocio de ilustración y manualidades. Y pues bueno, como algunos ya sabéis por aquí, he hecho tanto un grado superior de ilustración como un máster de ilustración. Entonces pues ya hice un vídeo hablando sobre mi experiencia en el máster de ilustración, pero no había hecho nunca uno hablando de mi experiencia en el grado superior. Sí que es verdad que tengo un vídeo subido en el canal, que creo que es además el primero, porque los que tenía antes creo que los borré, que es contando mi experiencia con el TFG de ese grado. Y pues bueno, como he dicho un poquito en la introducción, me han preguntado mi experiencia porque una chiquilla se estaba pensando en meterse en la misma escuela en la que hice yo a hacer ese mismo grado. Entonces he pensado que igual pues podía ser de ayuda, habiendo hecho sobre todo las dos cosas, también para tener un poco de comparación y tal, que os cuente mi experiencia también en el grado para pues ubicaros un poco si os estáis pensando en hacer algo del estilo, pues que os pueda orientar un poco. Obviamente los grados superiores no son igual en todas las escuelas, obviamente si no lo haces en la misma, y aunque sea en la misma que lo hago yo, si van cambiando los profesores pues van a cambiar cosas. Entonces 100% mi experiencia no va a ser la misma que la vuestra, pueden cambiar muchos factores, pero pues siento que hay algunas cosas que imagino que serán más o menos igual en todos los grados, así que pues espero que os sirva de algo. Bueno, primero que nada, contar que el grado superior es, en mi caso, fue un curso de 2 años. Sé que hay en algunas escuelas en los que duran 3 años, pero pues el mío era de 2 años. Que, bueno, tengo aquí la chuleta. En total, 2000 horas. Entonces eran 1000 horas de clase por cada año. Y luego había 75 horas de proyecto final integrado, que sería el TFG, y 100 horas de prácticas. Entonces no tengo muy claro si a lo mejor en otros sitios que son 3 años será porque es la misma cantidad de horas pero se reparten de otra forma, entonces dura 3 años en vez de 2, o son 3 años con la misma cantidad de horas cada año, lo que pasa pues que hay más proyectos, no tengo ni idea. Pero pues lo dicho, en mi caso fueron 2 años. Esto frente al máster, el máster que hice yo y la mayoría de másters suelen durar de 6 meses a 1 año. Entonces también para que tengáis un poquito el punto de comparación. En mi caso, el grado superior era por escuela pública, además hay varias escuelas públicas que lo hacen, de hecho en Madrid creo que está Arte 10, yo no lo hice ahí, tenía pensado hacerlo ahí, pero de repente me lo pusieron en la escuela donde hice bachillerato y fue como de, perfecto, no tengo que salir. Lo que pasa que obviamente pues en escuelas públicas de Madrid igual es más difícil entrar porque igual hay más demanda, pero siempre tienes la opción de mirar a ver si cerca de tu pueblo hay algo, porque creo que además en Barcelona también hay sitios donde lo hacen, porque tengo una mutual que está estudiando ilustración en Barcelona. Otro dato muy importante es que los másters en su mayoría son privados y son de pago, entonces también es algo que tienes que valorar según tu bolsillo. Obviamente también hay grados de ilustración de pago en escuelas de pago, entonces pues ya es lo que mejor se ajuste a ti. Pero pues lo dicho, en mi caso era una escuela pública. Yo el máster que hice era como si solo tuviese la asignatura de proyectos, que ahora os hablaré un poco de las asignaturas que tuve en el grado. Y en el grado pues obviamente tenía muchísimas más asignaturas porque también eran 6 horas al día durante 5 días a la semana y el máster eran 3 horas al día toda la semana. Y pues lo dicho, en uno era como si solo se tuviera... En el máster era solo como tener la asignatura de proyectos y en el grado pues había muchas más asignaturas de las que os voy a hablar ahora. Entonces pues también es otra cosa valorar. En el grado teníamos tanto asignaturas teóricas como prácticas. Su mayoría eran prácticas, pero pues también, pues lo dicho, había teóricas. Y algunas prácticas pues también te juntaban con un poco de teoría. Por ejemplo, teníamos fotografía y nos daban un poquito de teoría y un poquito de práctica y hacías un poquito las dos cosas. Sí que es verdad que este grado pues no es mucho de estudiar porque al final las asignaturas que más cuentan son las prácticas. Y en mi escuela nos adaptaron bastante las asignaturas teóricas para que pudiésemos hacer todo un poquito más dinámico y no tener que sentarnos a estudiar. Sí que es verdad que, por ejemplo, historia de la ilustración, en primero tuvimos que estudiar bastante porque sí que nos hacían exámenes de desarrollar, pero luego en segundo nos lo cambiaron y nos pusieron más de hacer trabajos también teóricos que tenías que hacer investigación y tal, pero eso era lo que te contaba la mayoría de la nota y luego te hacían exámenes pequeñitos tipo test con un formulario de Google, pues no contaba ya tanta nota porque ya habías hecho el trabajo de investigación. Entonces pues eso también depende un poco de los profesores, imagino, entonces también depende de dónde te toque y lo que decida hacer tu escuela. Pero sí que es verdad que historia de la ilustración yo diría que es en la que más había que estudiar, junto con formación y orientación laboral, que
esa creo que está en todos los grados, de hecho. Entonces, en cuanto hayas hecho un grado, lo puedes convalidar. En nuestro caso, pues obviamente no iba tan relacionado con lo que estábamos haciendo, entonces sí que teníamos que estudiar un poco más porque a lo mejor no sabíamos tanto del tema. Pero pues tampoco era excesivamente complicado, aunque yo me agobié bastante con hacer nóminas, pero bueno. Esas son las asignaturas que yo diría que se pueden complicar un poquito más. Pero sin más, la verdad. Y lo dicho, al final no eran asignaturas tan importantes porque las que más cuentan son las prácticas. Y historia de la ilustración realmente no era tan difícil tampoco porque al final también va relacionado con los trabajos que hacéis y demás. Entonces, yo siento que era bastante fácil, que no se me hacía ameno de estudiar. Porque no es como, por ejemplo, historia de España, que te tienes que aprender ahí un montón de fechas, momentos históricos específicos. Aquí es más como de los movimientos en general y como todo es bastante visual, porque al final pues tú estás viendo el cuadro, la obra, lo que sea, yo siento que se te queda mucho más fácil. Entonces, en mi opinión, pues tienes que estudiar, pero está bien, ¿sabes? No es tan complicado. Historia y FOL lo tuvimos tanto en primero como en segundo. Luego solo en primero tuvimos teoría de la imagen, que esta asignatura yo siento que era bastante útil también, porque pues eso, al final te enseña un poco como de a componer la imagen y demás, y a relacionar unas cosas con otras. Entonces yo siento que, aunque fuese teórica y obviamente pues te da más pereza porque no es dibujar, era bastante útil. Yo siento que de ahí aprendes bastante. Vale, como digo, fotografía lo tuvimos tanto en primero como en segundo y nos daban un poquito de teoría y también nos hacían algunos exámenes teóricos, pero aquí también te contaba más la práctica. Entonces, bien. Que ahí yo creo que también te meten fotografía en ilustración, en mi caso, en nuestra escuela, porque a lo mejor en otras escuelas no lo meten, para también ayudarte a entender un poco cómo componer una imagen y pues a observar un poquito mejor todo, porque para hacer una foto y que sea una buena foto pues tienes que tener un poco más en cuenta la luz, los objetos y demás. Entonces siento que nos lo metieron por eso, para poder analizar mejor la realidad, para poder pasarlo mejor a un dibujo. No sé si en todas las escuelas lo meterán en la parte de ilustración o no. Y pues de asignaturas teóricas ya estaría. Entonces os voy a seguir contando un poquito lo que tuvimos en primero y luego os cuento lo que tengo en segundo. Había algunas cosas que, lo he dicho, estaban tanto en primero como en segundo, como la asignatura de proyectos, que era como la troncal, por así decirlo. Como digo, en el máster es como si solo hubiésemos tenido esta asignatura, que al final es, a ti te mandan un proyecto tipo enfocado como si fuese un encargo profesional, por así decirlo, y pues tienes que hacer la ilustración que harías en base a ese encargo, y tenías que hacer como luego un documento explicando un poco todo y tal, haciendo una memoria, como explicando también un poco los referentes, en qué te has pasado, en qué quieres representar con tu obra y demás. Y pues lo dicho, esa era como la asignatura principal, y esa pues estaba tanto en primero como en segundo. Luego tuvimos otra asignatura que es Fundamentos de la representación y la expresividad visual. Esta asignatura siento que en nuestro caso también era como un poco como medio proyecto, parecía proyectos, pero no llegaba a ser proyectos. Nuestro caso era como un poco más libre, era un poco más creativa, por así decirlo, en el sentido de que no es de tienes que hacer esto con esta técnica. Te dejaban un poco más fluir con lo que te mandasen. Entonces era más pensar tú una idea desde cero y crear algo a partir de eso. Te daban como unas bases y tú a partir de eso pues hacías un poco lo que te pareciese. Pero esto también pues depende del profesor, porque es que el profesor que teníamos en esta asignatura pues es también bastante living la vida, va fluyendo por el mundo. Entonces pues es como nos dio la asignatura a nosotros. Luego hay una asignatura que se llama Medios Informáticos, que en segundo se llamaba de otra forma, pero venía a ser lo mismo, que al final te enseñan cómo a manejar distintos programas de ordenador que también te pueden servir para diseño e ilustración. De hecho, también hicimos un poquito de 3D, edición de vídeo, ahí tocamos muchos temas de programas informáticos, InDesign para maquetar, y eso pues luego nos vino muy bien para el proyecto final, para hacer libritos y cosas y hacer las memorias. Estaba genial, porque si no, hay algunos programas de Adobe que yo lo siento mucho. Es que a mí Adobe no me parece nada intuitivo, pero bueno, pues por lo menos tuvimos un poquito de una toma de contacto antes de tener que enfrentarnos a ellos, así que bien. Y nada, pues hicimos también alguna animación pequeñita, ilustraciones en digital, porque la mayoría de proyectos en clase eran ilustraciones tradicionales, o a veces sí te daba la opción de elegir, pero no te obligaban a usar tampoco un programa en específico, lo podías hacer en tu propia tablet, entonces no tenías que usar Photoshop. Pero en esta asignatura sí, pues a lo mejor te decían, vale, pues ahora vamos a hacer una ilustración, pero la vamos a hacer en Photoshop, para que aprendieses cómo funcionaba el programa.
pues eso, esa asignatura era básicamente enseñarte un poco cómo funciona la suite Adobe y otros programas varios. Y tocar un poquito de todo en relación con diseño, imagen y demás. También teníamos dibujo técnico, por desgracia, que pues bueno, primero siento que es más dibujo técnico que darías en cualquier otro tipo de curso, incluso en la ESO, pero luego ya en segundo sí que se ponía más específico todo, entonces que bueno, que al final pues eso es para aprender a dibujar perspectivas, fondos y demás y ayudarte en ese sentido, pero en nuestro caso también la profesora que teníamos era un asunto, entonces en nuestro caso fue una asignatura bastante estresante porque esta señora, story time, ¿vale? Pequeño story time, una vez que íbamos a empezar como un tema nuevo y nos iba a explicar una perspectiva nueva, sin haber explicado nada me dijo, Beatriz, sal a la pizarra y explícaselo a tus compañeros cómo se hace. Es como de, señora, no lo sé hacer, no lo has explicado. Da igual, tú sal y ya está, ya haz algo. Claro, me pongo a hacer, teníamos como en plan, medio como la hoja de cómo era la perspectiva, y claro, yo me puse a hacer algo intentando más o menos hacerlo como yo pensaba que era. Y dije, no, es que está mal, porque es que esto no es así. Es como, yo, pero es que no lo has explicado. ¿Cómo voy a saber cómo se hace si no lo has explicado? Y nos hacía así muchas veces de ponernos a hacer cosas sin habernos explicado cómo se hacía. Entonces, pues, lo dicho, en nuestro caso, bastante estresante, pero me imagino que si tienes un buen profesor que te lo explica bien, pues no tendrás ese problema. De hecho, creo que esa profesora ya no está en esa escuela, así que chulo. También tuvimos una asignatura que se llamaba técnicas, la tuvimos tanto en primero como en segundo, pero la tuvimos con distintos profesores. Y en primero tuvimos una profesora que nos la hacía la asignatura súper chula, porque como dice el nombre de la asignatura son técnicas, entonces te enseña a manejar distintas técnicas de ilustración, ya sé, pues, por ejemplo, acuarelas, lápices de colores, tal. Entonces, cada trabajo era con una técnica distinta y el primer día siempre nos hacía como una mini masterclass de cómo utilizar la técnica, cosas que puedes hacer con ella, por ejemplo. Yo esto me lo sabía Art Attack de verlo de Art Attack de pequeña, pero por ejemplo, la vez que utilizamos acuarelas, pues nos trajo sales y cosas para que probásemos a hacer efectos con sales, porque obviamente no sale igual si pintas con el pincel directamente que si le pones sal para que absorba un poco el agua, te deja así como efectitos chulos. Entonces, pues estaba bastante guay porque se pues, te explicaba a lo mejor cosas nuevas que no habías pensado al utilizar esa técnica. Pero luego en segundo, nuestro profesor también era muchísimo más pasota y nos decía, haced esto con esta técnica y ya está. Y te tenías que buscar un poco tú la vida. Entonces, pues bueno, pues eso, que también depende un poco del profesor que te toque, porque va a haber siempre profesores que te lo expliquen todo súper bien y te lo hagan todo súper ameno, y profesores que no te expliquen nada. Entonces, pues es lo que hay, es la suerte que tú tengas. Luego había otra asignatura que era dibujo. No es proyectos, en plan, era pues a lo mejor hacer más cosas realistas o analizar también mejor la realidad y hacer estudios de personas y demás, de esto de te ponen una foto y en 5 minutos tienes que haberlo bocetado entero. Pues algo de ese estilo, como para practicar un poco mejor para luego llevar esos conocimientos a una ilustración. Tuvimos una asignatura que venía a ser grabado, que pues nada, pues hicimos serigrafía, planchas de linóleo y pues nada, eso también estaba bastante guay porque además también la profesora nos dejaba hacer todo bastante libre, tipo nos explicaba cómo se hacía y todos los trabajos nos los dejaba libres, no nos ponía una temática ni nada, entonces dependiendo de lo que quisieses hacer luego con eso, pues tú podías hacer lo que quisieses. Si quieres hacer con serigrafía una camiseta, pues puedes hacer un diseño muy chulo para hacer una camiseta. Hicimos también sellos, de hecho el sello que tengo que uso para mi tienda a veces lo hice en esa asignatura, que es este de aquí, que teníamos como una plancha que tenía como una especie de goma, entonces tú pintabas en la goma con un material opaco y luego lo metías en una lámpara de esta de hacerse las uñas, entonces donde habías pintado se quedaba duro porque no le llegaba a dar la luz y el resto se ablandaba, entonces ya frotando y lavando se quitaba la parte blanda y pues te quedaba el sellito. Y por último, esto eran teóricas que se me ha olvidado añadirla, pero bueno, tuvimos también inglés, que fue solo un segundo, como digo, que era inglés específico para ilustración, que en nuestro caso no tuvimos exámenes nunca, porque además había gente que tenía niveles muy distintos, entonces también la profesora intentó dar algunas clases extra a los que no tenían mucha idea de inglés para refrescar lo básico, y al resto pues también nos mandaba trabajos a hacer y ya está, en la nota era a base de hacer trabajos y pues ya está.
Obviamente, pues lo dicho, esto es en mi escuela, igual en otra pues sí te ponen exámenes, depende del profesor. Pero la nuestra decidió que lo mejor era ponernos trabajos porque al final pues probablemente aprendiésemos más haciendo un trabajo de inglés específico a la ilustración a simplemente decirnos estudiaros el verbo to be y mañana examen, ¿sabes? Por poner un ejemplo. Y pues yo creo que más o menos he cubierto ya todo lo que hicimos. Vale, luego aparte de esto, como he comentado, también tuvimos prácticas y que hacer un TFG. Y esto os voy a contar también un poquito mi experiencia rapidito porque ya hay un vídeo hablando de mi experiencia con el TFG. Entonces, pues lo dicho, lo voy a comentar un poco por encima. Pero eso, básicamente nosotros tuvimos las prácticas y el TFG a la vez. Eso, la verdad, a mí me saturó bastante porque yo estuve haciendo las prácticas en una editorial, pero las estuve haciendo desde casa. Entonces, te mandaban de, hazme una ilustración de esto y te pasabas 5 horas seguidas dibujando las ilustraciones que te pedían. Y luego por la tarde te tenías que poner con el TFG, que era también hacer ilustraciones. Entonces, yo en mi caso acabé bastante saturada y bastante quemada. De hecho, de las ilustraciones que hice casi ninguna salió, porque estaba tan quemada que no me salía a dibujar. De hecho, aquí en Petit Comité hice unas pequeñas ilustraciones de BTS para las prácticas, porque iban a publicar un fanfic. Y claro, yo mi TFG lo estaba haciendo de TXT y es como dibujar a señores coreanos 5 horas por la mañana, dibujar a señores coreanos 7 horas por la tarde y luego, pues, acabas un poco hasta aquí de dibujar señores coreanos. Entonces, pues acabé bastante quemada y pues de esas no salió absolutamente ninguna porque me quedaron terribles. Los TXT, pues, ahora mismo las veo y digo, qué feos. Pero claro, también han pasado un par de añitos. Pero en su momento me están quedando mejor también pues porque los tengo ya más dibujados a los pobres. Entonces, pues ya me los sé dibujar, pero a los BTS no. Entonces, pues me estaban quedando horribles y de esos no salió ninguno. Luego otra cosa es que nuestras prácticas son obligatorias. No es como, por ejemplo, en el máster que son opcionales y te las buscas tú. Aquí son obligatorias y si tú no encuentras nada, te las busca la escuela. Y por esto mismo no tienen por qué pagarte las prácticas. Así que en mi caso no me pagaron, a algunos compañeros sí que les pagaron porque la empresa quiso. A nosotras nos dijeron que si alguna ilustración nuestra salía, teníamos derecho a una copia del libro. Yo aquí sigo esperando mi copia del libro, ¿eh? Aquí todavía no me han mandado mi copia del libro, no me han pedido ni la dirección para mandarme mi copia del libro. Pero bueno, hay un libro por ahí con ilustraciones mías, del cual yo no tengo constancia, así que... porque algunas sí que salieron, pero eran para otros libros distintos. Pues nada, ya con todo esto os podéis hacer una idea valorando esto también con el vídeo del máster, que os conviene más. Yo, en mi opinión, he de decir que siento que he aprendido más en el grado que en el máster. Porque en el máster al final era hacer trabajos y ya está. Aquí, al tener también las asignaturas teóricas, pues te enseñan más cosas y aprendes más. Porque en el máster se supone que ya vas con unas bases y tal, y es simplemente mandarte trabajos. Obviamente pues mejoras porque dibujas bastante, pero siento que es algo que puedes hacer en tu casa igualmente, sin tener que pagar para que te manden trabajos y encima estar con la presión de tener que entregarlos. Entonces, en mi opinión, lo dicho, siento que el grado superior es más útil, aparte de pues eso, que al final lo tienes público, entonces... si luego pues no te gusta, no has pagado, lo dejas y ya está. Pero eso, siento que se aprende bastante más y tocas bastantes más palos. En mi opinión. También pues imagino que depende del máster porque yo solo he hecho uno, no he hecho todos los másters habidos y por haber de ilustración. Entonces esa ha sido mi experiencia con el máster, pero habrá más másteres distintos que lo enfoquen de manera distinta, imagino. Igual que grados superiores también supongo que no serán igual en todas las escuelas y a lo mejor yo la mía he aprendido porque había bastantes... asignaturas y tal, y a lo mejor en otra escuela pues no tienen las mismas, entonces pues a lo mejor no aprenden tanto. Y otra cosa que comentar es que para ser ilustrador no necesitas un título, porque realmente lo que te van a mirar es el portfolio, no te van a mirar si has estudiado en tal escuela o no. Entonces ya es valorar tú si realmente te merece la pena, porque realmente quieres aprender y quieres que te pongan los trabajos y tal para tú practicar, o si prefieres tú por tu cuenta en tu casa ponerte a dibujar y ya está. Yo sí que recomiendo bastante el grado de ilustración porque eso, al final las teóricas te explican más cosas que a lo mejor por tu cuenta no aprendes. O igual sí, depende de la cantidad de rato que le eches a investigar. Pero pues no es necesario que estudies nada. Así que, pues ya está. Hasta aquí mi experiencia y espero que os haya servido el vídeo, os haya servido de ayuda, que os haya guiado un poco en este camino de
estudios de artes. Y nada, cuéntame si tú has hecho un grado del estilo, cuál ha sido tu experiencia o si estás pensando en meterte a uno. Y si tenéis alguna duda o lo que sea, me lo podéis decir y yo os intento responder a todo. Y ya está, pues nos vemos pronto en otro vídeo, espero que la semana que viene. Y cuidaos mucho, bebed mucha agua, que es muy importante, sobre todo ahora que hace tanto calor. Y nos vemos pronto. ¡Adiós!